Gracias y paz a todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página de Facebook. Siempre agradecido, ¿verdad?, por su apoyo. Sabemos que son pocos realmente los que nos están siguiendo, los que están viendo nuestro contenido. Sin embargo, este es un trabajo que se hace, ¿verdad?, sin ningún fin lucrativo, sino que lo que queremos es que el mensaje llegue a personas, ¿verdad? En las redes sociales y todas esas cosas, pues, son un medio por el cual nosotros podemos llegar. De manera que si usted no le da like al estudio y no comparte el estudio, no hay problema. Si usted aprende y usted por su propio conocimiento adquirido puede ir con otra persona, eso ya es ganancia. Nosotros sabemos que la labor de la iglesia debe ser hecha de cualquier forma, ¿ya? Siempre manteniéndose dentro de los parámetros de la doctrina del Señor, podemos nosotros trabajar, ¿verdad?, y hacer nuestra parte. Muy bien, vamos a empezar a subir cada semana un tema devocional. Esta semana, hoy vamos a estudiar sobre el nuevo mandamiento y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Para ello vamos a ir al libro de Juan capítulo 13, del versículo 31 al versículo 35. Voy a leer aquí. Dice así: Entonces, cuando salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Muy bien. En esta porción de la escritura, no es que nosotros estamos sacando estos versículos del contexto para poder dar una enseñanza. Nosotros vamos a ir al contexto del pasaje para saber qué es lo que estaba sucediendo, porque las primeras palabras que tenemos en nuestro pasaje de estudio dice: entonces cuando salió. ¿Quién salió? Esa es la parte cuando nosotros conectamos el versículo de estudio con nuestro contexto que tenemos. Jesús está reunido a la mesa con sus discípulos, y en ese momento es cuando Judas es convidado por Jesús a hacer las cosas que debe hacer. Cuando Judas come el bocado, dice que Satanás entra en él. Vamos a leer un poco atrás para poder encajar bien eso ahí. A partir del versículo 26 dice así: Respondió Jesús: A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida, y era ya de noche. Entonces, en ese contexto, Judas, él salió, y él salió con un propósito. Él salió con la idea de ir a hacer el negocio con las personas que iban a comprar a Jesús. ¿Ve? Entonces, a esto nosotros podemos verlo en nuestro primer aspecto, podemos decir así: un momento oportuno. ¿Por qué oportuno? Porque en el momento en que Judas sale, es el momento en que Jesús se dirige a los discípulos con las últimas palabras, reunido con ellos como normalmente lo hacía. Él se reunía con sus discípulos y conversaba con ellos. Pero después de esa noche, ellos no volverían a tener una reunión igual. Entonces, el momento oportuno para que Jesús
pudiese expresarse por última vez con sus discípulos. La hora había llegado. La hora de ser glorificado Jesús había llegado. Nosotros podemos recordar también, porque estudiando la Biblia, nosotros recordamos pasajes populares. Y digo populares porque son pasajes que muchos se mencionan o son pasajes que repetidamente lo hemos escuchado. ¿Ve? Aquí cuando dice que la hora había llegado, es cuando Jesús entra en la zona de oscuridad. Cuando Jesús va a confrontar la muerte. Cuando Jesús se va a enfrentar a la parte final de su tarea en la tierra. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, en el versículo 4, no lo vamos a leer porque es uno de los pasajes populares, ¿verdad? Cuando Jesús va y es convidado a las bodas en Caná de Galilea, hay un momento en que su madre le pide que haga algo por la dificultad que están pasando en la fiesta. Entonces Jesús le dice, mi hora no ha llegado. Todavía no es mi hora. ¿Ve? Entonces, también hay otras ocasiones cuando el Señor se ve en situaciones donde se dice que su hora no había llegado. O sea, Jesús aún no había sido glorificado. Sin embargo, aquí nosotros vemos de que la glorificación de Jesús, el Señor va a glorificar a Jesús y la hora ha llegado cuando el Señor sería glorificado. No estamos hablando de que en el preciso momento, sino que Él entró en el momento de ser glorificado y ese momento pasó hasta la eternidad. ¿Ok? Vamos a ver. Sin la presencia del maligno, o sea, Judas, recordemos que Judas, él salió y el maligno había entrado en Judas. Cuando Judas tomó el bocado, dice que Satanás entró en él. Cuando Judas salió el maligno. Entonces Jesús se vio en la grande oportunidad, en ese momento de sosiego y tranquilidad de poder conversar con sus discípulos. Judas había salido para acelerar el proceso de su obra. Él era el hombre que iba a entregar al Señor, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 3, en el versículo 27, dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas debía acelerar el proceso de su tarea. Él tenía ya tenía la palabra con los fariseos, ¿verdad? Que iban a pagarle a él una cierta cantidad de dinero para que les dijera el punto y la hora en que podían atrapar al Señor o podían podían apresar a Jesús. Dice que Jesús es glorificado en Dios y Dios es glorificado en Jesús. Esa parte es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta porque esta parte es cuando Jesús cumple o Jesús va a entrar en la parte final del cumplimiento de su obra en obediencia al Padre. Recordemos que el Hijo, cuando honra al Padre, es cuando es obediente. Nosotros honramos a Dios si nos mantenemos en obediencia. Nosotros glorificamos a Dios y Dios se agrada de nosotros. Entonces, Dios se agrada de Jesús, si glorifica a Jesús. Aunque al final dice que Dios le abandonó. Sin embargo, es porque todo lo que él debía hacer, llevar el pecado del pueblo, el pecado de la humanidad en sí, no es de comunión con Dios. Entonces, ahí en esa parte dice que Dios lo había abandonado a Jesús. Sin embargo, aquí comienza Dios a agradarse de Jesús en el sentido de que ya Jesús había completado o estaba por terminar o por culminar la obra que él le había mandado. En una ocasión Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, no tenía otra cosa más importante Jesús que cumplir la obra que le había sido encomendada.
por el Señor Dios. Ahora bien, dice así en nuestro versículo de estudio, en el versículo 32. Si Dios es glorificado en él, es decir, en Jesús, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. ¿Está viendo? Aquí hay una, eh, una intimidad recíproca entre lo que es el mandamiento y su cumplimiento. Dios es el que manda y Jesús es el obediente. Jesús es glorificado porque Él es hombre 100%, está en la carne, sin embargo Él no pecó. Fue la única persona humana que consiguió ese récord, por decirlo así. Se mantuvo en santidad, vivió en santidad y eso hizo una comunión íntima con el Señor. Porque dice que la comunión íntima del Señor es con los que le aman, con los que le obedecen, con los que guardan su palabra. Entonces, en ese sentido estaba siendo glorificado Jesús y también Jesús estaba glorificando al Padre. Entonces, esa parte es muy importante que nosotros la llevemos en cuenta porque también es el caso nuestro. Porque todo lo que Jesús, Él dejó para nosotros, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahorita vamos a ver nosotros aquí, pasando un poco adelante, en el versículo 33, donde dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Aquella ocasión en que Jesús estaba con los discípulos, esa era la última vez que se iba a reunir así con ellos. No iba a haber otra ocasión. Iba a estar con los discípulos, pero nosotros sabemos que Jesús en forma corporal, así, esa era la última vez que estaba con ellos. Porque después de esa noche, cuando ellos salieron hacia el monte de los olivos, ahí los discípulos fueron con Jesús. Sin embargo, todos huyeron para que se cumpliese la profecía. Heriré al pastor y el rebaño será esparcido. En un momento en que Jesús, Él queda solo, Él enfrenta aquella situación y ahí es donde viene la advertencia, aquella advertencia que les dijo a ellos: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ustedes no pueden ir a donde yo voy. La copa que yo voy a beber, ustedes no la pueden beber, porque ese le competía únicamente a Jesús, porque Él fue el enviado de Dios para cumplir esa parte. Solo Él fue digno. Solo Jesús pudo vencer el pecado en el mundo. Nosotros podemos creer que estamos en una lucha enorme con el pecado, y es verdad. Cada uno tiene sus propios miedos, sus propias luchas, y sabe qué es lo que le tinta, qué es lo que le llama la atención en el mundo, y sabe cuánto se puede abstener y cuánto no se puede abstener. Sin embargo, la parte nuestra es demasiado débil. Esa parte débil debe fortalecerse para nosotros llegar a la altura, dice la Escritura, de un varón perfecto. Porque no es asunto de que porque soy pecador yo nunca voy a dejar de pecar. Nosotros podemos alejarnos de las cosas. Nosotros podemos evitar llegar a una situación de pecado que seamos abominables totalmente delante de Dios. Nosotros podemos destruir la carne y hacernos cada vez más a la manera de Jesús. ¿Ves? En esta parte, cuando Jesús les dice hijitos, hay una conexión tan grande de cariño entre Jesús y los discípulos. Es la única parte, la única vez cuando Jesús les dice hijitos a los discípulos. Después de eso, solamente Juan repite esa expresión más adelante en las cartas que él escribe.
Y lo repite varias veces, pero Jesús solamente lo dijo una vez. Veamos lo siguiente. Todos estos discípulos que estaban con Jesús, ellos debían terminar también una tarea. Al igual que nosotros hoy debemos terminar una tarea. Vean lo que les dijo el Señor en el versículo 36 hasta el 38. Y hablando específicamente de Pedro. Dice así. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a dónde voy no me podéis seguir ahora, pero me seguirás después. ¿Está viendo? Fíjese bien la respuesta de Jesús. Dice, me seguirás después. O sea que Pedro tenía una tarea por cumplir todavía. Y esa tarea que cumplieron los apóstoles, hermano, no es por nada, pero no es ni parecida con la tarea que llevamos nosotros. Porque nosotros hemos sido negligentes y perezosos con el trabajo de la iglesia. Nosotros hemos sido haraganes. Hemos perdido mucho tiempo. Y aún seguimos adormecidos respecto del trabajo y la tarea que debemos hacer. Muchas veces yo he mencionado y he dicho de que lo que yo consigo hacer no es nada para lo que yo debería hacer. Sin embargo, también nos consumen nuestras responsabilidades. Nos llevan tiempo, tenemos trabajo, tenemos un hogar, hijos, tenemos compromisos, otro tipo de compromisos, ¿verdad? Algunos tienen más de 2 trabajos. Sin embargo, siempre hay una manera de poder aportar para la causa de nuestra obra, porque todos hemos sido llamados a la obediencia, todos hemos sido llamados a cumplir con una tarea, todos hemos sido llamados al trabajo. Sin embargo, esto ha sido negligente de nuestra parte, porque inclusive dentro de la iglesia tenemos algunas situaciones que no se han podido arreglar, que no se han podido disipar. Lógicamente, la iglesia siempre va a tener problemas, siempre. Pero hay cosas sencillas en las que el problema permanece, porque no nos hemos llenado de sabiduría para poder enfrentar aquella situación. Veamos al Señor Jesús nosotros, y Él en todo su ministerio, en todo el trabajo que llevó a cabo en la tierra, Él tuvo diversos problemas. Él siempre se enfrentó a la opinión religiosa, siempre se enfrentó a las tentaciones, a las emboscadas que le ponían los judíos. Sin embargo, Él siempre se escudó en la palabra, con la palabra. Esa parte es muy importante porque cuando nosotros tenemos alguna situación que enfrentar y nosotros buscamos el consejo en la palabra, nosotros encontramos ahí. El que busca encuentra. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con cierta situación? Nosotros encontramos siempre consejos sanos en la Biblia. ¿Ve? Entonces, vamos a continuar aquí con nuestro estudio, porque ahora vamos a hablar del nuevo mandamiento. Aquí hablamos ya de la glorificación de Jesús. Verá cómo Dios glorifica a Jesús. Jesús glorifica al Señor con la obediencia que Él mantuvo todo el tiempo hacia el mandamiento del Señor, el cual Él lo cumplió impecablemente. Muy bien. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Alguien podría decir, pero este mandamiento ya existía en la ley. ¿Cuál es lo nuevo? Algunas personas se encargan de cuestionar la Biblia, de cuestionar la palabra de Dios.
Sin embargo, ante esas situaciones que nosotros podemos enfrentar, a veces no podemos rebatir las cosas que dicen algunos hombres o mujeres dentro de lo que es el círculo de estudio, porque a veces es necedad. A veces es necedad de la persona de poner a prueba al otro para ver qué es lo que piensa y poder encontrar una forma de armar polémica en el asunto. Cuando nosotros vamos a las escrituras y estudiamos diligentemente, nosotros podemos comprender que el mensaje del Señor es sencillo y puede ser comprendido por todas las personas si se tiene humildad. En ese sentido, la mayoría de los seres humanos batalla contra eso porque no queremos ser humildes ante lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ante lo que tenemos que aceptar de parte del Señor. Muy bien, con respecto al nuevo mandamiento, tenemos lo siguiente. Primero, la palabra que se usa nuevo, ahí, que es kainos, del griego kainos, eso es algo sin precedente. Presta atención porque aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. El nuevo mandamiento que dice, amaos los unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento. Muy bien. Ahora, si ese es nuevo, pero ya estaba en la ley, nosotros vamos a leer aquí en versículo 19 de Levítico. Vamos a buscar en nuestras Biblias Levítico, capítulo 19, versículo 18. Capítulo 19. Veamos rápidamente aquí. Capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amar al prójimo como a uno mismo, ese era el mandamiento que estaba en la ley. De hecho, el cumplimiento de la ley y los profetas viene siendo eso, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, Marcos, en el libro de Marcos, vamos a ver, Marcos en el capítulo 12, versículo 29, Marcos, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 29. Dice así: Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, Jesús estaba diciendo en otras palabras que el que cumplía esos mandamientos cumplía la ley. Creo que hay un pasaje en el que dice, porque toda la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una expresión parecida así, que hay en la Biblia, no está en este estudio, sin embargo, después vamos a ver, a tener un estudio, vamos a hablar sobre eso. Muy bien, entonces aquí lo que estamos viendo es que ellos tenían así el mandamiento. Entonces, ¿en qué consistía lo nuevo que Jesús estaba hablando sobre ese mandamiento que le estaba dando a los discípulos? Fíjese bien que aquí dice él: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, no es igual al anterior, es nuevo. Porque en la ley, ¿quién amaba como Jesús? ¿Quién amaba de la manera de Jesús? ¿Quién enseñaba a amar a la manera de Jesús? No se enseñaba eso. Entonces hoy
que nosotros vemos el mandamiento del Señor, amará, que se amen uno a nosotros como yo os he amado. ¿Qué implica? Incluye el carácter de Jesús. Este mandamiento requiere o exige un amor constante, profundo y abnegado. Cuando Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este que dé su vida por sus amigos. Entonces, la característica distintiva del cristiano es amarse uno a otro como Jesús los amó a ellos. Jesús amó al punto de entregar su vida. Y Jesús no amó a una persona, Jesús amó a todo el mundo, a los pecadores. Jesús se entregó por todos, por la humanidad, incluso por los que no habíamos nacido. Yo creo que Jesús murió por mí, pagó mi deuda, mis pecados y los de todo el mundo también. Ese es un verdadero amor. Cuando nosotros vamos a amar a una persona a la manera de Jesús, una de las cosas que nosotros debemos saber es perdonar. Pero ¿cuántos de nosotros incluso estamos guardando rencor con nuestros propios hermanos, con nuestra propia familia, con nuestros propios amigos, vecinos, conocidos, etcétera? ¿Cómo es que nosotros vamos a amar a la manera de Jesús? El Señor ponía un ejemplo. Si nosotros amamos solo a las personas que nos aman, ¿qué hay de más? No hacen lo mismo los gentiles. No hacen lo mismo las personas que no conocen a Dios. Entonces nosotros vamos a amar a la manera de Jesús. Dice aquí, un amor constante, profundo y abnegado. De eso se trata. Porque cuando nosotros tenemos ese mal en nuestro corazón, nosotros no tenemos la capacidad moral de poder amar a la manera de Jesús. Por eso cada día nosotros debemos luchar. La guerra es con nosotros mismos, con nuestro egoísmo, con nuestra concupiscencia. Porque el pecado se genera dentro de nosotros. Dice que el corazón es perverso. Entonces cada uno de nosotros va a concebir el pecado dentro. Y entonces luego se exterioriza. Y puede ser un asunto rápido. Ahora, los que estamos dentro del reino de Cristo, tenemos una tarea con respecto a eso, que dice que nosotros vamos a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero a nuestros hermanos debemos darle un trato especial. Y eso no es hacer acepción de personas. Eso es hacer justicia. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces yo voy a tener especialidad con mis hermanos de la iglesia, en la iglesia. Algunos hacen lo contrario. ¿Sí? Algunos tienen especialidad con los amigos del mundo y con los hermanos de la iglesia. Entonces ahí necesitamos trabajar. Ahí necesitamos crecer. Alguien podría estar en desacuerdo con esta reflexión. Pero si ha escuchado todo el video, si ha llegado hasta este punto,
porque ha sido interesante. Y aunque no esté de acuerdo, podría reflexionar en las cosas que se han dicho aquí. Yo espero que este mensaje nos sirva, que este mensaje nos ayude, que nos edifique. Y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a estar nuevamente con otro tema que ya lo tenemos preparado para todos nosotros. Porque aquí el primero que aprende soy yo, el primero que debe aprender. ¿Ok? Así que, si quiere, dele like a este video. Si quiere, compártalo con un amigo, con un hermano, y alguien más se va a beneficiar. Téngalo por seguro. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos dé fortaleza para continuar. Entonces, hasta la próxima semana.